Muy bien, empezamos a grabar ya. Bueno, le decía, muchas gracias por conectarse a esta hora, como ya va siendo costumbre. Eh, en el día de hoy vamos un poco a tratar un tema que es bien importante, porque si bien en las dos charlas anteriores estuvimos hablando de los accidentes. Recordemos que hablamos de tres tipos de accidentes: los accidentes episódicos, los programáticos y los sistemáticos, y pusimos ejemplos de ellos. Lo cierto es que como cultura es muy bueno, pero de nada sirve saber de los accidentes si no tomamos acciones para prevenir que los accidentes ocurran. Entonces, por eso, en el día de hoy, vamos a hablar de los diferentes enfoques que debemos seguir para prevenir los accidentes. Si bien, si bien la protección radiológica tiene varios objetivos, eh, sin duda el principal objetivo es prevenir que ocurran accidentes, porque si ocurren accidentes, como que se echa por tierra todos los beneficios que podemos obtener del uso de las radiaciones ionizantes. Por tanto, ese sería el primero de nuestros objetivos como protección radiológica. Y en ese sentido, pues bueno, ya desde hace, desde hace años se trabaja en el tema de prevención de los accidentes, hace muchos años. Vamos en la charla de hoy, un poco en las dos charlas de hoy, a hacer un recorrido por los diferentes enfoques que se han utilizado en la prevención de accidentes. Vamos a hablar del enfoque retrospectivo en esta primera charla, y en el segundo vamos a hablar del enfoque prospectivo. Aunque seguramente habría que empezar a decir algo que es obvio: que los accidentes que han ocurrido en la práctica de radioterapia, en general en las prácticas médicas, pero sobre todo en radioterapia, han mostrado la necesidad de establecer determinadas estrategias para prevenir que estos accidentes nos ocurran. Sin duda, la evaluación de seguridad que debemos hacer desde que nos proponemos empezar a realizar la práctica de radioterapia es la herramienta fundamental que tenemos para prevenir los potenciales accidentes. Y en tal sentido, desde hace años, el OIA ha promovido mucho desarrollar diferentes enfoques de prevención de accidentes, con el objetivo de que la sinergia entre todos ellos eh, traigan consigo la reducción al mínimo de la cantidad de los accidentes que ocurren, y en último caso la detección y actuación a tiempo para impedir consecuencias graves de esos accidentes. Siempre se reconocen tres enfoques básicos en la prevención de accidentes. El primer enfoque es el enfoque prescriptivo. Ese ha existido desde hace muchos años, casi desde que surgió la protección radiológica, y está basado en el desarrollo de las normas. Quiere decir, las normas en sí mismas tienen un grupo de requisitos que su primer objetivo es prevenir que ocurran accidentes y minimizarlo. Eh, si bien eso es un objetivo de las normas, y, una, y todas ellas van dirigidas de alguna forma a, a lograrlo, en la mayoría de los casos no basta solo con las normas. En primer lugar, no basta con las normas, porque las normas siempre se hacen sobre la base de una experiencia ya recopilada, una experiencia
y un basamento científico ya establecido, ¿no? Y la naturaleza de los accidentes y la forma en que estos se manifiestan, pues realmente van demostrando, por mucho que uno los estudia, van demostrando que las vías por las cuales pueden ocurrir son muy diversas. Entonces, a veces, como ustedes saben, cambiar una norma es algo que lleva tiempo. Sin embargo, la vida diaria y la experiencia de los accidentes es algo que es mucho más dinámico. Entonces, si bien las normas son indudablemente y el enfoque prescriptivo es un elemento que siempre tiene que estar presente cuando se trabaja con determinados riesgos, como son los riesgos radiológicos, no debían ser el único elemento que tomemos en cuenta para la prevención de los accidentes. Y por eso también las normas tienen que revisarse con determinada periodicidad, ¿no? Porque todas estas experiencias que se van recopilando con el tiempo, pues deben de alguna forma llevarse a la norma y garantizar con los requisitos de la norma un mínimo, digamos, en el nivel de seguridad que tienen las instalaciones y que tienen las prácticas. Yo siempre cuando hablo de esto recuerdo un profesor ruso que tuve hace muchos años, que él decía que las normas de alguna forma estaban escritas con sangre, en el sentido de que aunque ahora algunas cosas nos parecen obvias cuando leemos las normas, al inicio de la protección radiológica no eran tan obvias. Y pasaron cosas y esas cosas fueron las que derivaron a que hoy tengamos un grupo de requisitos en las normas. Al final, yo por lo menos que he estado vinculado a la elaboración en mi país de más de una norma, las dos versiones que tiene la norma de radioterapia de Cuba, yo participé en el grupo que las trabajó, igual en las dos versiones de la norma de medicina nuclear. Yo siempre cuando terminamos todo el trabajo de poner todos los requisitos en la norma y eso, hicimos siempre un ejercicio que para mí es fundamental. Cuando usted acaba de escribir la norma, usted tiene que decir, bueno, y todo lo que ha ocurrido de accidentes y de incidentes que están reportados, que se conozcan, esta norma que estoy escribiendo de alguna forma me sirve para protegerme de todos esos accidentes. Si la respuesta es no, pues indudablemente su norma le faltan cosas. Si la respuesta es sí, también a la norma le faltan cosas, simplemente que al nivel del conocimiento que uno tiene en el momento que escribe la norma, puede que no sea posible llegar más allá. Pero es muy importante ese ejercicio de preguntarnos si la norma de alguna forma nos protege, porque es, digamos, como el primer escalón en todo el proceso de prevención de accidentes, en todas las estrategias de prevención de accidentes. Claro que la norma no se escribe para una instalación en específica, ni para cubrir un solo accidente o algo así, con lo cual a veces los requerimientos de la norma nos parecen lejos, nos parecen que son cosas muy triviales y que son cosas que no debían pasar nunca. Sin embargo, es importante que estén en la norma porque es, digamos, el primer escalón de cumplimiento que tiene que existir para garantizar la protección radiológica. Como les decía, el segundo enfoque es el enfoque retrospectivo y este está basado en las lecciones aprendidas de los accidentes ocurridos. Si bien la norma
debiera ya tenerlo en cuenta, como les he explicado, como la dinámica de ocurrencia de incidente y accidente es mucho más, digamos, rica que la misma norma, pues es importante de vez en cuando mirar atrás, ver, recopilar todas las lecciones aprendidas de accidentes que han ocurrido. Pueden que algunos mucho más recientes y después de la aprobación de la norma, y de alguna forma tomarlo en cuenta en nuestra estrategia de prevención de accidentes. Es decir, no debía bastarnos solo con cumplir la norma. Debíamos tener una mirada retrospectiva sobre esos accidentes que han ocurrido, algunos en el pasado más lejano y otros en el pasado más reciente, y tener una estrategia de cómo incorporar eso a la protección radiológica de nuestro servicio. Y por último, hay otro enfoque que es el enfoque prospectivo, que tiene que ver con predicciones que podemos hacer y que no estén directamente relacionadas con accidentes que han ocurrido, porque si bien los accidentes y el método retrospectivo es muy evidente y muy elocuaz al presentarnos problemas que podemos tener, como ya sabemos, lamentablemente muchos incidentes ocurren en silencio, ni siquiera nos damos cuenta muchos accidentes, otros ocurren y nunca son publicados por diferentes cuestiones que rodean el tema de los accidentes, entre otras el miedo a la represalia, que no debía ser. Pero bueno, lo cierto es que hay muchas de las cosas que pudieran servirnos en el enfoque retrospectivo que nunca las sabemos y que por tanto no son incorporadas como elementos a la hora de prevenir los accidentes. El método prospectivo se plantea un escenario diferente. Se plantea, voy a imaginarme todo lo que pudiera ocurrir o lo máximo que pudiera ocurrir en el proceso de radioterapia. Voy a identificar a partir de ahí lo que se llaman sucesos iniciadores de accidente y voy a evaluar con técnicas de análisis de riesgo cómo prevenir esos potenciales accidentes. Aunque nadie haya reportado nunca que el suceso ha ocurrido, si el suceso pudiera ocurrir, si el suceso iniciador ese pudiera ocurrir, pues yo debía también protegerme de esos potenciales accidentes. Con lo cual, al final, la prevención de accidentes es una buena prevención de accidentes. Debía tener de los tres enfoques, tener bastante de los tres enfoques. Basarse primero en tratar de cumplir todo lo que está en la norma. Segundo, aprender de todo lo que ha ocurrido, porque si ya a alguien le ocurrió, por lo menos yo debo evaluar si a mí me pudiera ocurrir y tomar medidas para eso. Y tercero, aunque no le haya ocurrido a nadie, si es algo que pudiera ocurrir, también yo debía evaluar y debía tomar medidas para reducir el riesgo de que eso me pudiera ocurrir. Entonces, en este módulo vamos de alguna forma a analizar los enfoques retrospectivo y prospectivo. El enfoque de la norma hay que cumplirla y no tiene mucha vuelta, y es el enfoque, digamos, más clásico de la protección radiológica. Vamos a hablar un poco más del enfoque retrospectivo y del enfoque prospectivo. En esta primera charla vamos a hablar del enfoque retrospectivo. Como yo les decía, el enfoque retrospectivo debía de alguna forma seguir esta secuencia de pasos generales que están mostradas en esta diapositiva. Quiere decir, lo primero que debemos es investigar sobre accidentes que han ocurrido. Lo segundo es identificar las causas y las lecciones aprendidas de esos accidentes para poder saber sobre qué vamos a actuar
y mejorar la seguridad de nuestro servicio de radioterapia. Después, revisar cómo está preparado el servicio de radioterapia nuestro para enfrentar accidentes del tipo de los que ya han ocurrido. En muchos casos vamos a encontrar que estamos bien preparados para enfrentar esos accidentes, pero nos podemos sorprender de que muchas de las cosas que han ocurrido a otros tal vez no estemos suficientemente bien preparados para evitar que nos ocurran. Porque hay un proverbio, por lo menos en mi país, que dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y en esto puede pasar así. Puede pasar que hayamos oído de tal accidente y sin embargo no lo hayamos tomado en cuenta y nos ocurra a nosotros también. Y bueno, a partir de ese análisis, implementar acciones de mejora que permitan protegernos de que accidentes que ya han ocurrido, pues no puedan ocurrir en nuestro servicio de radioterapia. Sin duda, esta secuencia de pasos que parece bastante obvia, el problema fundamental que tiene es el primero de todos los pasos, que es investigar sobre los accidentes que han ocurrido. Porque en realidad ya es muy común que incluso, como les decía, cuando empezamos a hablar de los accidentes, por determinados motivos, ni siquiera tenemos registros adecuados de las cosas que nos suceden a nosotros mismos en el servicio de radioterapia. No como accidentes, sino como incidentes. Esa es la primera limitante que tiene esto, porque si fuéramos a investigar, lo primero que tendríamos que investigar es qué nos ha ocurrido a nosotros en el pasado. Y eso es una gran limitante porque al no existir registro, pues probablemente pueda quedar la versión de alguien que quizás tiene determinado miedo decirlo porque no se sabe si van a tomar represalias con él porque lo haya dicho. En fin, hay muchos factores que influyen en eso. Y los segundos son las bases de datos de incidentes y accidentes que hay disponibles en el mundo, que sin duda son incompletas por la misma razón. Muchas veces no se reportan todos los accidentes, pero también son difíciles de implementar, de llevar adelante. Los países más avanzados en esto tienen bases de datos nacionales donde se reportan sin ningún tipo de coerción ni nada. Incluso son bases de datos que generalmente no lleva la autoridad reguladora, sino que llevan las sociedades científicas de oncología o de física médica o de tecnólogos, pues tienen algunos de ellos sistemas que le permiten reportar y acopiar esa información. Los países de acá, de nuestro lado, pues tenemos pocos registros de eso. Y lo que mejor podemos hacer es tratar de usar los registros internacionales que existen. Sin duda, el OIA ha hecho un gran esfuerzo en este sentido y ha recopilado mucha información de bases de datos como son ROSI, como son bases de datos nacionales que hay, por ejemplo, en Finlandia, en Australia, en Reino Unido. Y a partir de ahí ha creado una base de datos que se llama Safron, que es, por cierto, libre. Hace unos días me preguntaba Karina, la jefa de los tecnólogos, me preguntaba que cómo entrar ahí, que si había alguna restricción. Y le explicaba, no, es totalmente libre la base de datos del OIA de Safron. Por supuesto, usted tiene que registrarse a través de la página del OIA, pero usted puede acceder totalmente a toda la información que hay ahí
sin ninguna restricción ni necesidad de pagar. Ustedes saben que el OIA todo lo que ofrece lo ofrece en esa condición de que sea libre. ¿Qué cosa es realmente Safron? Bueno, pues es un sistema de aprendizaje sobre incidente, incluso sobre incidente, sobre accidente, incluso sobre cuasi accidente, que es un término que viene del inglés y que es aquello que pudo llegar a ser un accidente, pero que no llegó a ser un accidente. De manera que ese sistema de aprendizaje tome en cuenta todos los reportados y se base fundamentalmente en reportes voluntarios y anónimos. Y aquí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? El hecho de ser anónimos da una gran ventaja porque la gente entonces no tiene temor a reportar ahí y a que su nombre vaya a salir como una represalia, con alguna represalia, sino que la gente pues puede reportar y sabe que su identidad va a estar salvaguardada, que no va a tener ningún problema legal y eso. Y además, al ser voluntario, pues incluso le permite dar la información que usted considere relevante. No lo excluye de la base de datos, aunque la base de datos tiene como un template, como un formato para reportar. Si usted no logra llenar todos los cuadros de ese formato, pues no importa, su reporte de todas formas se va a considerar. Con lo cual, es bueno en el sentido de que es capaz de recopilar mucha información. La parte mala es que lamentablemente algunos de los reportes usted siente que le falta información para usted tener una mejor idea de lo que ocurrió. De todas formas, es algo muy válido porque si a alguien le ocurrió, pues usted debía, como ya hemos dicho, usted debía analizar cómo usted está preparado para eso. Bueno, tuvo bastante éxito la base de datos esta de Safron. Del 2012 al 2018 ya tenía más de 50 instalaciones registradas y tenía más de 1.300 reportes de incidentes, accidentes o cuasi accidentes, como le llaman en la base de datos. Y lo otro bueno es que los reportes abarcaban tanto errores humanos como fallos de equipo, de manera que eran reportes bastante completos, ¿no? Había una óptica bastante amplia en cuanto a la forma de reportar. Los objetivos de Safron es promover la seguridad de los pacientes en las instalaciones de radioterapia, aprendiendo, por supuesto, de los eventos que han ocurrido, por supuesto, para reducir la probabilidad y las consecuencias de estos accidentes o incidentes. Ayudar a las instalaciones de radioterapia a promover la cultura de seguridad y a mejorar la seguridad en el paciente, la seguridad del paciente. Es importante esto porque muchas veces se hace difícil analizar algo que ocurrió en el servicio y en los términos de generar cultura, pues tomar accidentes, incidentes ya ocurridos y ajenos al servicio, pues dan mucha transparencia, ¿no? Otro objetivo es establecer bases de datos con recursos relacionados. Quiere decir, si bien esta herramienta Safron está dirigida básicamente al reporte de los incidentes,
tiene link con bases de datos muy interesantes, no solo desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente, sino en general desde el punto de vista de la práctica en el sentido más amplio. Ahí hay documentos, documentos que están libres, que son de sociedades científicas, que son del propio IEA y que también son una fuente para obtener información los servicios. Y bueno, por supuesto, al final lo que se quiere es brindar a los usuarios la capacidad de analizar lo que ha ocurrido y comparar eso con la situación de su servicio para lograr mejoras de seguridad. Este es, digamos, una imagen. Esto es una imagen, esto no es la herramienta en sí mismo. Es una imagen que yo tomé hace tiempo desde mi cuenta que tengo en Safrón, de la forma en que podemos trabajar con Safrón, y que yo quiero dedicarle unos minutos un poco para que ustedes se animen a entrar allí y aplicar esto en los propios servicios de radioterapia de donde ustedes trabajan, porque ustedes, los médicos en definitiva, pues son digamos, el elemento fundamental para promover que estas cosas se apliquen. Aquí, como ven, tiene, bueno, por supuesto, acá arriba un grupo de entradas que usted puede hacer a la página. Usted puede entrar acá a una información general sobre Safrón. Después tiene etapas del proceso, quiere decir, usted puede entrar a través de las etapas del proceso, que se dividen en tres grandes etapas. Una etapa no clínica, una etapa preclínica y una etapa de tratamiento como tal. Esas son las tres grandes áreas en que se divide el proceso en Safrón, pero en realidad al final es el mismo proceso típico que conocemos, ¿no? Tiene también la forma de, aquí, si usted entra por etapas del proceso, usted puede hacer búsqueda de incidentes en determinadas etapas que a usted particularmente le pueden ser interesantes. No sé, por ejemplo, estoy instalando un nuevo acelerador y me interesa la etapa esta de la fase no clínica, ver todo lo que puede pasar en la instalación, las pruebas de aceptación, el comisionamiento, el registro. Bueno, pues yo entro a una de estas, a todas o a una de estas etapas, y puedo ver qué cosas hay reportado para el acelerador. Lo primero que tendría que decir es que tiene también tres técnicas fundamentales. Tiene radioterapia de haces externos. Ahí está, es el proceso típico que nos sirve para acelerador, para cobaltoterapia, etcétera. Tiene braquiterapia y tiene medicina nuclear terapéutica, porque como esto es aplicación de las radiaciones en la terapia oncológica, pues también tiene medicina nuclear terapéutica, incluido Safrón. Pero bueno, por ejemplo, si usted entra a radioterapia externa, pues usted puede entrar o a una parte del proceso o puede entrar a todo el proceso. Si, por ejemplo, su equipo ya fue comisionado, ya usted está en funcionamiento, pues usted puede entrar directamente a las etapas clínicas del proceso de radioterapia con haces externos. Igual, si a usted le interesa algún tipo de incidentes en particular, a través de esta pestaña que dice reporte de incidentes, usted puede conocer y hacer búsquedas, no sé, por tipos de incidentes que le sean necesarios o profundizar. No sé, hay incidentes que tienen que ver
con el posicionamiento de los pacientes en el tratamiento diario. Ahí puede encontrar. Y así sucesivamente. Después tiene una pestaña, como le decía, que es el link a documentos, que ahí hay una base de documentos importantísima y súper útil, que a veces buscamos y no están libres. Sin embargo, aquí dentro de Safrón están libres para ser utilizados. Por lo tanto, les recomiendo también tener presente este link. Y después, por supuesto, tiene una ayuda y tiene una pestaña para reportes estadísticos. Quiere decir, la misma herramienta le permite a usted hacer determinadas estadísticas para que pueden ser de utilidad a la hora de usted proyectar la forma en que va a trabajar en la prevención de incidentes en su servicio. Por ejemplo, supongamos que entramos a la subetapa esta de registro de la prescripción definitiva del tratamiento, y si usted entra ahí, usted va a encontrar un grupo de sucesos que hay reportado. Estos eran los que habían reportado en el momento que yo hice esta presentación. Incluso vean que está cortado aquí. Acá debajo había muchos más sucesos, ¿no? Yo lo hice un poco para esta presentación, un poco para orientar cómo trabajar con la herramienta. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que pudiéramos seleccionar plan de tratamiento no basado en la prescripción. Quiere decir, es un suceso que el que lo reportó le puso ese nombre, porque aquí el problema que tenemos es que como es un reporte voluntario y anónimo, pues la gente reporta como considera. No vamos a encontrar, digamos, una taxonomía típica para reportar cada uno de los sucesos. Pero bueno, aquí le llamaron plan de tratamiento no basado en la prescripción. Supongamos, si uno le da aquí a ver ese suceso, pues bueno, entonces se le despliega de ese suceso toda la información que fue reportada. Como ustedes ven, hay veces que los reportes no tienen toda la información que fuera deseable que tuvieran. El OIA provee este formato, ¿no?, para que usted haga el reporte, pero bueno, muchas veces la gente apremiada por el tiempo, no tiene mucho tiempo para escribir, y la información no llena todos los puntos. Pero sin embargo, en la mayoría de los casos podemos tener la información fundamental que queremos, ¿no? Vean aquí que habla de qué etapa ubican el suceso. En la etapa de registro de la prescripción definitiva del tratamiento. Es ya en la fase 3, que es la de cuando es que, vean, en qué momento es que el incidente se descubre. Vean que aunque es un suceso de la fase 2, pretratamiento, se descubre en la fase de tratamiento, que es la fase 3. Aquí pregunta si algún paciente fue afectado por este suceso. Vean que dice que sí, que un paciente fue afectado por el suceso. Y bueno, aquí hay un grupo más de información que vean que no se muestra. Pero vean, lo más importante es la descripción de los detalles del incidente que se hace, que a veces no es todo lo exhaustiva que quisiéramos, pero nos sirve. Aquí dice que el tratamiento del paciente había sido planeado con fotones de 10 MV, sin embargo, la prescripción fue escrita para fotones de 6 MV. Quiere decir, en la prescripción prescribieron irradiar con 6 y por algún motivo el plan se hizo con 10 MV. Dice que el error fue notado antes de que el paciente recibiera
todo el tratamiento. Con lo cual, aunque hubo una afectación, pues no, aunque acá arriba dice que sí, que afectó a un paciente, pues parece que no fue una afectación grave, ¿no? Y otros digamos, aspectos que son importantes de cada registro es que vean, aquí dice, aquí pregunta qué barreras de seguridad sirvieran para identificar este accidente. Aquí no se puso, quiere decir el usuario no las colocó, no tuvo tiempo para pensar en eso, pero sí nos colocó otra información que es importante, que es, a su juicio, cuáles son los factores que contribuyeron con el incidente. Y vean que él dice, aquí el usuario dice que el chequeo, el procedimiento de chequeo del plan no era adecuado y no se siguió correctamente. Y eso ya nos da de alguna forma idea de las lecciones aprendidas de este suceso en particular. Vean que algunos usuarios incluso se muestran colaboradores para recomendar alguna acción que pudiera servir o alguna sugerencia que pudiera servir para prevenir que este accidente ocurra. Y vean que él dice, aquí el usuario dice que el procedimiento de revisión del plan debe revisarse y además asegurarse que el staff está, digamos, bien preparado para ejecutar ese procedimiento, cosa que no dista mucho de la realidad de lo que se debe hacer en un caso como este. Bueno, esto es solo a manera de ejemplo para que ustedes vean cómo extraer información de esta base de datos. Les decía que tiene también una pestaña de reportes estadísticos y aquí da la posibilidad de seleccionar tipos de reporte y de colocar algunos filtros para llamar la atención sobre algo que particularmente nos pueda ser de interés. Por ejemplo, yo le puse como filtro que me mostrara los incidentes atendiendo a la severidad de los accidentes, de los incidentes en las diferentes etapas del proceso que tiene Safrón, que como les dije tenía una etapa no clínica, una etapa pretratamiento y una etapa de tratamiento como tal, donde están todas las fases del proceso de tratamiento, prescripción, delineación de volumen, etcétera, etcétera. Bueno, miren las estadísticas, qué interesante las estadísticas que sacó, ¿no? Sacó de todo cuántos hay reportados en cada una de las fases y quiénes son quienes fue uno de los filtros que también le puse, quienes habían detectado el accidente. Y vean que me los muestra y de forma bastante elocuente, aunque el médico radioterapeuta detecta un número importante de incidentes y el físico médico también, los que más detectan, según esa base de datos, los incidentes son los tecnólogos. Son esos mismos tecnólogos que ustedes recordarán en el accidente de Costa Rica, no los escuchaban cuando decían que los pacientes se estaban quemando, no los escuchaban y no fue hasta que un médico radioterapeuta pudo detectar el accidente, pero ellos ya los estaban señalando, con lo cual se refuerza la idea
de que en radioterapia tenemos que trabajar como un team y considerar siempre mucho las opiniones y la sugerencia de los tecnólogos que están en contacto con los pacientes y que de alguna forma tienen una vivencia directa y diaria de cómo va el tratamiento. Eso hay múltiples, como ustedes ven, múltiples filtros para buscar. Se puede seleccionar si es teleterapia con haces externos, braquiterapia, en fin, se pueden hacer varias búsquedas que, si bien no es que sean definitivos, sí nos dan algunos criterios importantes para nuestra estrategia de prevención de accidentes. A mí se me ocurre, por ejemplo, que en un servicio de radioterapia que vea esto, donde sus tecnólogos saben que pueden reportar la mayoría de los incidentes que ocurren, pues hacer un programa de capacitación con los tecnólogos, brindarle todas estas herramientas y explicarle la importancia que tiene y crear un ambiente favorable para reporte de los incidentes y los accidentes, y todas esas son cosas que se pueden derivar del análisis que se haga de este tipo de herramientas. Bueno, hasta aquí esta primera charla donde hemos hablado en general de los tres enfoques de la prevención de accidentes: el prescriptivo basado en las normas, el retrospectivo basado en las lecciones aprendidas de accidentes que han ocurrido, y el proactivo que vamos a ver en la siguiente charla, basado en evaluaciones de riesgo, aplicación de técnicas de análisis de riesgo. Sobre esta charla en particular, el enfoque retrospectivo nos permite evaluar las lecciones aprendidas de los accidentes ocurridos y tomar medidas que impidan la repetición de estos accidentes. Y es un enfoque muy ilustrativo para hacer este tipo de mejoras. Y bueno, lo otro muy recomendable de esta charla es que la herramienta Safron del OIA muestra un compendio de accidentes reportados anónimamente que permiten obtener información valiosa para prevenir potenciales accidentes que pudieran ocurrir en nuestro servicio. Entonces, hasta aquí esta primera charla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, clarísimo. Le pregunto, ¿alguien de ustedes ha entrado alguna vez a Safron? Yo particularmente no. Sí, Cruz, hemos entrado. Sí, yo entré, no hice nada, pero entré. Estuve investigando un poco. Muy bien. Bueno, pues espero que esto les anime a ustedes a entrar allí. Sabemos que ustedes están muy ocupados, pero les anime a entrar allí y les sea útil Safron en este sentido. Bueno, vamos entonces a pasar a las siguientes charlas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Después al final voy a apagar la grabación y vamos a un poco a conversar de estas cosas, por si alguien está cohibido por la grabación, para que no quede ni siquiera en la grabación. Bien. Vamos a pasar a la siguiente charla entonces. Ahora vamos a hablar del enfoque que nos falta, ¿no? Que es el enfoque prospectivo, ¿no? Haciendo un recordatorio de lo que acabamos de ver. Recuerden que el enfoque prospectivo era aquel que se basa en técnicas de análisis de riesgo y en el supuesto de que
casi que cualquier cosa nos puede ocurrir. Casi que cualquier error humano o falla de equipo nos pudiera ocurrir en el proceso de radioterapia. Entonces, vamos a hablar de la importancia de este enfoque y conocer de algunas metodologías que, igual que vimos en la herramienta Safron, pueden ser utilizadas para la prevención de accidentes en radioterapia. Bueno, hablando de este tercer enfoque, que es el enfoque prospectivo, habría que recalcar que él se basa en el uso de técnicas de análisis de riesgo. Y al final, todas las técnicas de análisis de riesgo, de una forma u otra, se basan en la secuencia lógica que tienen los accidentes. ¿Cuál es la secuencia lógica que tienen los accidentes? Bueno, un determinado error humano o falla de equipo, que también y eventualmente pudiera ser también un evento externo, aunque en radioterapia no es común la influencia de eventos externos, ocurre con determinada frecuencia, atendiendo a las características de ese error o ese fallo de equipo, y pudiera ser la causa detonante de ocurrencia de un accidente. Y a esos se le llaman sucesos iniciadores de accidentes. Quiere decir, los sucesos iniciadores de accidentes son, en general, todos los errores humanos o fallas de equipos que pueden ocurrir con baja frecuencia o con alta frecuencia o con media frecuencia, pero que pudieran desencadenar un accidente. Cuando esos errores o fallas de equipo ocurren, probablemente exista en el servicio de radioterapia alguna medida de seguridad, alguna defensa o barrera, como le llamamos también, que permita detectar que algo ha ocurrido y está mal, y prevenir a tiempo, antes que eso llegue a convertirse en un accidente, cortar esa secuencia accidental, parar esa secuencia accidental y evitar las consecuencias. Esas defensas o barreras también siempre tienen asociada una determinada probabilidad de fallo. Por muy buena que sea una defensa o barrera, siempre tiene una probabilidad de fallo asociada. Nunca podemos decir que ninguna defensa es infalible. Con lo cual, si ocurre el suceso iniciador con una frecuencia determinada y por algún motivo fallan las defensas que tenemos previstas en nuestro servicio para detectar ese suceso iniciador, pues entonces ya la exposición accidental será inevitable. Si se combina el suceso iniciador con el fallo de las defensas, la exposición accidental va a ser inevitable y va a tener un determinado nivel de consecuencia, esa exposición accidental. Va a depender, por supuesto, esas consecuencias básicamente van a depender de las desviaciones de dosis que tengamos, ¿no? Porque ya hemos visto que las consecuencias están muy ligadas a las desviaciones de dosis que tengamos. Pero también va a depender de la cantidad de individuos o de pacientes que van a sufrir las consecuencias de esa secuencia accidental, porque no es lo mismo, aunque por supuesto que es muy lamentable irradiar un paciente mal y comprometer su vida o tener problemas con un paciente, pero peor es cuando el suceso involucra a múltiples pacientes. Entonces, esta secuencia lógica de ocurrencia de los accidentes, como ustedes ven, está asociada a tres variables diferentes. Una es la frecuencia de ocurrencia del suceso iniciador, otro la probabilidad de fallo de las defensas y otro es las consecuencias. ¿Cuál de estas tres es la fundamental? Bueno, quizás nos inclinamos siempre por decir las consecuencias. Sin embargo, en la realidad puede haber sucesos que tengan consecuencias muy graves
pero si su probabilidad de falla de las defensas es muy baja y su frecuencia de ocurrencia es muy bajo, pues puede que no sea lo más preocupante, aunque tenga consecuencias muy graves. Probablemente un suceso, entonces, con consecuencias menos graves, pero si tiene una probabilidad de fallo de las defensas muy alta y una frecuencia de ocurrencia muy alta, sea más significativo. En fin, que no es ni la frecuencia, ni la probabilidad, ni la consecuencia el principal parámetro que nos sirve para evaluar la secuencia de los accidentes. El parámetro fundamental que sirve para evaluar la secuencia de un accidente es el riesgo. Y el riesgo es la multiplicación precisamente de la frecuencia del suceso iniciador por la probabilidad de fallo de las defensas por la magnitud de las consecuencias. Entonces, cualquier metodología de riesgo, de análisis de riesgo que se use, se va a basar en esta secuencia lógica de los accidentes. Después, quizás usted se va a encontrar diferencias de una metodología a otra, pero en esencia todas van orientadas a lo mismo. Por ejemplo, últimamente se ha puesto es muy relevante el uso que se está haciendo también de una metodología que se llama número de prioridad de riesgo, que propone la publicación de la Sociedad Americana de Física Médica, que es el TG100. Ese número de probabilidad, probabilidad de riesgo, se calcula multiplicando tres variables que en definitiva son similares a estas tres que nosotros tenemos aquí, que son la ocurrencia, una variable que ellos le llaman ocurrencia, que es similar a la frecuencia, porque nos da de alguna forma en qué medida el suceso es frecuente o no. Otra es la no detectabilidad, que le llaman en esa metodología, que es similar a la probabilidad de fallo de las defensas, es la no detectabilidad del suceso. Y la tercera, ellos le llaman severidad, y nosotros en matriz de riesgo le llamamos consecuencia, pero es lo mismo. Al final tiene que ver tanto ellos hablan de la severidad de las consecuencias y nosotros también hablamos de las consecuencias como severidad de las consecuencias. Entonces, lo mismo si se hace con la metodología de la APM-TG100 que si se hace con la metodología de matrices de riesgo, el resultado es el mismo. Es una evaluación del riesgo, porque el riesgo es la principal variable que tenemos que evaluar cuando se evalúa la secuencia lógica de los accidentes. En particular, la metodología de matrices de riesgo lo que hace es dividir esa ecuación que vimos anteriormente, esta ecuación del riesgo, frecuencia, probabilidad y consecuencia. Lo que hace es dividir las variables independientes de esa ecuación de riesgo, frecuencia, probabilidad y consecuencia, en 5 niveles, y toma 4 de esos 5 niveles. Para el caso de las consecuencias, para ser más conservador, toma los valores de mayor consecuencia, que van desde consecuencias muy altas hasta bajas. Y para los casos de frecuencia y probabilidad, pues se toman valores desde alta a muy baja. Después lo que hace la metodología es, a partir de ciertas reglas de combinación de variables que son cualitativas, no cuantitativas, hace todas las combinaciones posibles en una matriz que tiene 64 combinaciones y que le llama matriz de riesgo. Y a partir de esta matriz, usted entra, por ejemplo, con un nivel determinado de frecuencia, con un determinado nivel de probabilidad y con un determinado nivel de consecuencia, y la matriz directamente le dice cuál es el nivel de riesgo, agrupando el riesgo en 4 niveles que van desde bajo
hasta muy alto. Bajo sería un nivel de riesgo ampliamente aceptado, porque sabemos que el riesgo nunca puede ser cero. El riesgo, al ser probabilista, nunca puede ser cero. Medio es un riesgo tolerable, porque sabemos que trabajamos en una práctica de riesgo y por tanto, igual que usted asume un riesgo cuando se sube a un avión, si usted va a hacer radioterapia, usted asume un determinado riesgo, pero ese riesgo es tolerable, igual que el de subirse al avión. Alto ya sería un riesgo que no es aceptable a largo plazo, pero que quizás eventualmente en un momento determinado usted tenga que aceptarlo y convivir con él mientras que logra reducirlo. Y muy alto sería ese riesgo totalmente intolerable que si usted lo registra como consecuencia de su análisis, lo que le daría a usted a entender es que usted está al borde del accidente. Quiere decir que el accidente puede ocurrir en cualquier momento. Con lo cual, si usted es responsable, pues usted debía no seguir la práctica hasta tanto no corrija, por lo menos reducir ese riesgo muy alto. Esa es la forma en que opera la metodología de matrices de riesgo. Hay explicaciones más detalladas de esto. Las puede encontrar exactamente dentro de un curso que está elaborado para el uso de la herramienta Zebra. La herramienta Zebra es la herramienta que elaboró el grupo de trabajo de países del Foro Iberoamericano de Reguladores con el objetivo de un poco facilitar la vida de los usuarios a la hora de implementar esta metodología de matrices de riesgo. Se basa en un grupo de pasos, es decir, primero determinar un listado suficientemente detallado de sucesos iniciadores. Usted toma un suceso iniciador de eso, evalúa cuál es su frecuencia, evalúa cuáles son sus consecuencias, hace un análisis de las defensas que pueden tener para prevenir el accidente. Como particularidad de este método, la clasifica en reductores de frecuencia, reductores de consecuencia y barreras, y a partir de ahí obtiene valores de las variables independientes de la ecuación de riesgo, entra directamente a la matriz de riesgo, obtiene cuál es el riesgo y así sucesivamente analiza todo el listado de sucesos iniciadores. Esta es, digamos, una pantalla de la entrada a la herramienta Zebra. Debo decir que Zebra, aunque no es del OIA, sino es del Foro Iberoamericano, por determinados convenios que ha tenido el foro con el Organismo Internacional de Energía Atómica, pues también la ofrece de manera gratuita y sin ninguna restricción. Usted puede entrar y registrarse y usted va a poder hacer uso de la herramienta Zebra. Aquí están las pantallas fundamentales que va a tener en Zebra. Vean que aquí acerca de Zebra hay una explicación y en la ayuda usted va a encontrar todo un curso que le describe en detalle cómo aplicar la metodología, aunque en realidad la herramienta es bastante amigable y fácil de aplicar. Suponiendo, por ejemplo, que ya usted se hizo su cuenta, usted puede registrar una nueva práctica. Aquí de mi cuenta, esta ventana de mi cuenta es simplemente para usted cambiar contraseña, si quiere cambiar la contraseña y evitar así, lograr así mayor protección de sus datos, pues puede hacerlo aquí en mi cuenta. Pero, por ejemplo, si ya usted va a empezar a trabajar, usted le da a la ventana de práctica y cuando entra a práctica, usted puede añadir ahí diferentes prácticas que usted quiere analizar dentro de un menú que tiene disponible Zebra. Por ejemplo, aquí vean, este es un fragmento de mi cuenta, por eso dice aquí Cruz Duménigo.
en Zebra y vean que yo tengo iniciado varios aceleradores, cobalto y eso porque le he dedicado algún tiempo a este tema. Cuando usted entra, usted va a encontrar esto vacío, pero usted dice añadir un nuevo equipo y cuando le da añadir, usted va a poder seleccionar en un menú si el equipo que usted quiera añadir es un acelerador lineal para hacer tratamientos convencionales hasta 3D conformada, un acelerador lineal para hacer tratamientos de IMRT. Ya hay un modelo aprobado y vigente para IMRT en Zebra, que antes no lo había. Un modelo para hacer braquiterapia de alta tasa de dosis, un modelo para hacer braquiterapia de baja tasa de dosis y un modelo para hacer teleterapia con cobalto, que aunque ya aquí en Uruguay no se usa, en otros países todavía se usa. Y también recientemente un modelo para medicina nuclear diagnóstica. Todos esos modelos están disponibles ahí en Zebra. Y usted simplemente selecciona cuál es el que usted quiere introducir. Una vez que ya usted definió el modelo, por ejemplo, en este caso, ahí le va a pedir unos datos que son muy sencillos de llenar para incluir su práctica. Por ejemplo, yo ya que incluí la práctica, entonces puedo ir a, déjame mirar atrás, puedo ir a la ventana principal e iniciar mi análisis de riesgo. Yo aquí puedo editar y borrar prácticas y adicionar, en fin, puedo hacer diferentes cosas. Pero ya una vez que la tengo introducida, le doy análisis de riesgo y entonces se me va a desplegar aquí a la izquierda de la pantalla las principales etapas y subetapas del proceso de radioterapia que yo quiero analizar. En este caso, por ejemplo, es acelerador lineal para tratamientos convencionales hasta 3D. Y acá a la derecha, entonces yo voy a poder empezar a analizar cada uno de los sucesos iniciadores que están incluidos dentro de estas subetapas. Vean que aquí está la subetapa 1, instalación inicial del equipo. Y aquí yo tengo sucesos que tienen consecuencias para el personal ocupacionalmente expuesto y para el público. Como estoy en la etapa de instalación inicial, no tengo sucesos que tengan consecuencias para pacientes. Después, en la etapa de aceptación y puesta en servicio, si yo abriera aquí esta etapa, se me iba a desplegar ahí aceptación y puesta en servicio del equipo LINAC, aceptación y puesta en servicio del sistema de planificación, aceptación y puesta en servicio del equipo de imagen, del tomógrafo. Y así sucesivamente, entrando a cada una de las etapas, se me despliegan las diferentes subetapas y dentro de esas subetapas los diferentes sucesos. Por ejemplo, pensemos que aquí estoy en la etapa de prescripción clínica del tratamiento. Vean, aquí se me desplegaron, en este caso, 8 sucesos. Y yo voy a poder ir uno por uno evaluando cada uno de esos sucesos. Por ejemplo, yo quiero evaluar el suceso 1 que dice indicar incorrectamente u omitir en la hoja de tratamiento órganos de riesgo definidos durante la prescripción clínica del tratamiento. Quiere decir, este es un suceso típico que nos puede pasar por una omisión en la cual, por ejemplo, en el caso de una localización determinada, como puede ser, por ejemplo, una mama izquierda, no se toma en cuenta como órgano de riesgo el corazón o el pulmón. Y bueno, este suceso me va a permitir entonces evaluar qué riesgo yo tengo de que eso me pueda ocurrir. En esta tabla primera de aquí que dice riesgo, aparece el riesgo, digamos, por defecto que tiene ese suceso. Si ese suceso no tuviera
ninguna defensa implementada, el riesgo de ese suceso sería alto. ¿Por qué? Porque es un riesgo que se evalúa con una frecuencia media, una probabilidad alta porque no hay ninguna defensa seleccionada y unas consecuencias altas. Por unas consecuencias altas porque afecta a un paciente, al paciente que hayamos hecho la omisión del órgano de riesgo. Y aquí vean, nos despliega un menú de posibles defensas que yo pudiera seleccionar. Este menú no es cerrado. Vean que aquí hay posibilidades de introducir nuevas defensas que sean del tipo reductor de frecuencia, barrera o reductor de consecuencia. ¿Qué cosa es reductor de frecuencia? Sería una defensa que actúa antes de que ocurra el suceso iniciador. Por ejemplo, aquí puede ser la capacitación del oncólogo radioterapeuta. Obvio que si el oncólogo es un oncólogo que no está bien capacitado, pues la frecuencia puede ser media, pero si es un oncólogo bien capacitado, esto va a actuar como un reductor de esta frecuencia media que ya se ha indicado. De este lado tenemos las barreras. Las barreras son todas aquellas defensas que van a actuar una vez que ya ocurrió el suceso iniciador, pero que van a permitir detener la secuencia accidental antes de que llegue al accidente. Y ahí vean, hay muchas que pudieran estar implementadas en el servicio de radioterapia nuestro. Habría que evaluar cuál de ellas tenemos implementada y cuál no tenemos implementada. Si la tenemos implementada, la seleccionamos. Si no, no la seleccionamos. Igualmente, hay otro tipo de defensa que son los reductores de consecuencia, que son aquellas que actúan ya después que las consecuencias han ocurrido, pero que de alguna forma permiten reducir o la magnitud de la dosis o la cantidad de personas que están implicadas en el suceso iniciador. Entonces igual yo las puedo seleccionar aquí. Una vez que ya yo hice el análisis de mi servicio, qué reductores de frecuencia tengo, qué barreras tengo y qué reductores de consecuencia tengo, y los he seleccionado aquí, le doy entonces calcular el riesgo y la herramienta, vean, por ejemplo, aquí yo seleccioné todos los reductores de frecuencia, seleccioné 4 barreras y un reductor de consecuencia, y la herramienta hace todas las combinaciones y me permite calcular el riesgo. Y vean cómo el riesgo que era alto pasó a ser un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque la frecuencia, por los reductores que tiene, pasó a ser de media baja. Y la probabilidad, que era alta, por las barreras que tiene 4 barreras, pasó de ser alta a muy baja. Aunque se mantuvo las consecuencias iguales, porque estos dos reductores no permitieron bajar el nivel de consecuencia, pues el riesgo resultante ha sido bajo con estas defensas. Por supuesto, el escenario cambia. Si yo en vez de tener 4 defensas tengo una, o no tengo 4 barreras, tengo una o no tengo ninguna. Igual el número de reductores de frecuencia es menor. La herramienta va a ir evaluando cuál es el nivel de riesgo y va a ir sacando aquí cuál es el riesgo real que usted tiene en su instalación en específica. Este proceso, si usted lo repite para todos los sucesos iniciadores, que no es algo obvio, porque por ejemplo, para radioterapia conformada 3D hay alrededor de 150 sucesos iniciadores. En el caso de acelerador lineal, cuando usted termine todo esto, todo ese análisis de esos 148 sucesos iniciadores que hay, usted va a tener esto. ¿Qué cosa es? Esto es lo que se le llama el perfil de riesgo de su servicio de radioterapia. Le va a permitir a usted evaluar con qué nivel de riesgo usted está trabajando. Ya usted ve aquí, por ejemplo, que en el caso de esta instalación hay 27 sucesos que no aplican, porque puede que por ejemplo, si usted
El modelo tiene incluido sucesos con electrones, con varias energías, algo así. Si usted tiene un acelerador monoenergético de 6 MV nada más y no tiene electrones, pues va a haber un grupo de sucesos que no le aplican. Por eso son los 27 que no aplican aquí. Pero vean que sí se evaluaron los 148. Hay 27 que no aplican. Vean que hay un grupo de ellos que tiene un riesgo alto. Hay 6 que tienen riesgo alto, que vienen siendo el doble de los que tienen riesgo alto en el servicio de referencia que fue tomado para hacer este estudio. De todas formas, cualquier riesgo alto debía solucionarse porque es un riesgo que a la larga no es aceptable. Debíamos lograr que todos estos riesgos altos pasaran como mínimo a riesgo medio. Vean que el servicio que evaluamos tiene 96 sucesos con riesgo medio y 19 con riesgos bajos. Un poco peor que la referencia, pero bueno, entre riesgos medios y bajos se están de alguna manera, de alguna forma controlados la mayoría de los riesgos. Lo más preocupante serían, por ejemplo, estos 6 riesgos altos. Entonces usted tendría que proponerse, ante todo, un plan de acción que le permita, primero que todo, reducir todos estos riesgos altos y, en segundo lugar, todo lo que usted pueda, de acuerdo a un criterio de costo-beneficio, de estos riesgos medios, pasarlo a riesgo bajo, pues seguramente mejorará el perfil de riesgo, quiere decir la confianza que usted tiene en que va a ser mucho más improbable un accidente en el servicio donde usted está trabajando. Entonces, esto es en esencia cómo funciona Zebra. Ya les digo, es una metodología muy fácil de implementar y que puede ser muy útil para ustedes, independientemente de que lo pida la autoridad reguladora o no lo pida la autoridad reguladora. Yo siempre veo esto como una oportunidad de mejora continua del servicio para reducir sus riesgos, porque en la medida que ustedes trabajen con los riesgos mejor, de alguna forma mejor controlados, pues podrán, digamos, tener más certeza de que no van a verse involucrados en un accidente que puede, como ya vimos, los accidentes en general son muy dañinos para las instalaciones, que pueden llevarla a la quiebra sencillamente, o incluso para el país y para el gremio de la radioterapia en general. Nos puede afectar a todos, incluyendo a los reguladores. Bueno, atendiendo a que hemos visto que todos estos enfoques de prevención de accidentes tienen ventajas, desventajas y tienen posibilidades de sinergia entre ellos para lograr una más efectiva prevención de los accidentes. El OIA desde hace años ha estado trabajando en una sinergia entre las dos herramientas estas, Zebra y Safron. Zebra que toma en cuenta el enfoque prospectivo y Safron que toma en cuenta el enfoque retrospectivo. La forma en que se hizo fue relativamente sencilla. Quiere decir, en este mismo reporte que da Safron de diferentes incidentes ocurridos, usted, si ese tipo de incidente está de alguna forma tipificado como un suceso iniciador en Zebra, usted podrá encontrar un link acá abajo que le va a permitir hacer esa sinergia entre Zebra y Safron. Por ejemplo, este es un suceso que se llama modificación por el residente de la prescripción no controlada por el médico radioterapeuta. Este es un residente que modifica la prescripción sin que ello esté revisado y aprobado
por el médico radioterapeuta. Este es un suceso que al final de él en Safron tiene este link a Zebra, y que después que describe cómo es el suceso y todo eso, le da a usted la posibilidad de estudiar cómo está preparado su servicio de radioterapia para enfrentarse a un suceso como este según la evaluación que hace Zebra. Entonces, si usted le da a ese link, usted va a derivar en una interfase entre los dos software y le va directamente a direccionar al suceso de Zebra que está, digamos, linkeado o relacionado con este reportado en Safron, que es este suceso que está aquí, que dice registro en la hoja de tratamiento diario de una dosis diaria de tratamiento diferente a la intención terapéutica que tuvo el médico prescriptor. Ese es el suceso 4.3 según está en Zebra. Estaba ahí cerca de ese que analizamos. Y les muestra aquí las posibles defensas que usted tendría según Zebra para contrarrestar ese suceso. De manera que igual que les mostré en Zebra, ustedes pueden aquí seleccionar. Aquí está en inglés porque esto se hizo todo en inglés porque en aquel momento Safron estaba solo en inglés. Ahora hay una traducción de Safron en español. Pues usted entraba aquí, seleccionaba cuál es su defensa, le da igual calcular el riesgo y le da un pequeño reporte diciéndole cuáles son las defensas, cuál es el nivel de riesgo que usted tiene, si es tolerable o no es tolerable, y las defensas que usted pudiera implementar para reducir el riesgo de ese suceso en su servicio. Un suceso que ya sabemos que ocurrió en un servicio de radioterapia en China, Hong Kong, no sabemos dónde, pero sabemos que ocurrió, y qué pudiera ocurrirle a usted y qué defensas usted debía implementar para reducir el riesgo de ese suceso. Como ustedes ven, esto apunta más que todo a la idea inicial que dijimos, que es que todos los enfoques de prevención de accidentes de alguna forma son complementarios y todos debían ser usados si queremos trabajar seriamente en la prevención de accidentes. Como conclusiones de esta segunda charla, los enfoques prospectivos se basan en técnicas de análisis de riesgo. Pueden ser varias y todas son aceptables. Concretamente, el método de matrices de riesgo es uno de los más usados en las estimaciones de riesgo en radioterapia. Hay más de 150 servicios de radioterapia que ya lo han usado. La herramienta Zebra del foro permite hacer estimaciones de riesgo y proponer medidas de seguridad que permitan reducir esos riesgos. Y bueno, los enfoques retrospectivos, prospectivos, pero también el enfoque prescriptivo pueden combinarse para prevenir la ocurrencia de accidentes atendiendo a la sinergia que ellos brindan. Y un ejemplo de ello es la herramienta Zebra Safron, que está disponible también en Safron. No sé si alguna pregunta de esto. No. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. 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 Bueno, voy a detener la grabación aquí. Voy a pararla.